Muchas veces pensamos que para vivir en el propósito de Dios necesitamos ser fuertes, tenerlo todo claro y sentirnos capaces. Creemos que cuando estemos listos, entonces Dios podrá usarnos. Pero nuestro pasaje de hoy nos recuerda algo diferente. Dios no espera a que seamos fuertes. Dios se manifiesta aún en medio de nuestra debilidad. Y es que Dios no siempre quita nuestra debilidad, pero nos da su gracia necesaria para caminar en su propósito. Y muchas veces es esa debilidad que queremos eliminar o esconder, es justamente el lugar que Dios utiliza para manifestarse con más claridad. En este inicio de año, durante nuestro mes de ayuno y oración, mientras buscamos el rostro de Dios, seamos más conscientes de nuestras limitaciones y de lo frágiles que somos. Que el hambre nos recuerde que somos insuficientes, que la oración nos lleve a reconocer cuánto necesitamos y dependemos de Dios. Porque es precisamente en ese lugar de rendición donde la gracia de Dios sale a nuestro encuentro. Su fuerza se hace visible cuando reconocemos que necesitamos de Él. Cuando reconocemos nuestras debilidades y dependemos completamente de su gracia, su poder se manifiesta para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Hola a todos, bienvenidos a nuestro devocional de hoy. Nuestro pasaje de hoy se encuentra en 1 Corintios 12:9, donde el apóstol Pablo nos recuerda de un encuentro que tuvo con el Señor. La palabra de Dios dice: pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, con muchísimo gusto me gloriaré, me jactaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Dios permanezca en mí. ¡Wow! 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 ¡Qué pasaje tan hermoso y tan poderoso! Cambia completamente las reglas del juego, porque nos recuerda que el propósito de Dios no depende de lo fuerte que nos sintamos, sino de que estemos dispuestos a confiar en su gracia a pesar de nuestras debilidades y ser honestos de nuestra necesidad de Él. Pablo había sido afligido con lo que él llama un aguijón en la carne. Una lucha persistente que lo humillaba, que le estorbaba y que lo hacía sentirse limitado. En el verso anterior, él testifica que rogó al Señor 3 veces para que se lo quitara, pero la respuesta de Dios no fue eliminar su debilidad, sino proporcionar algo mucho mayor: su gracia suficiente. ¿Te imaginas? Estamos hablando nada más ni nada menos que del apóstol Pablo, un campeón de la fe que reconoce públicamente que hay algo en su vida que le atormenta, una debilidad que lo limitaba a cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Te puedes identificar? Yo sí. Porque seamos sinceros, muchas veces pensamos que para cumplir el propósito de Dios necesitamos estar súper fuertes espiritualmente, estar súper preparados, sin fallas ni limitaciones, tenerlo todo claro y sentirnos capaces. Creemos que cuando estemos listos, entonces Dios podrá usarnos. Pero este versículo nos recuerda que vivir según el propósito de Dios no se trata de tenerlo todo bajo control, se trata de rendirlo todo a Él. No se trata de demostrar cuán capaces somos, sino de aprender a confiar en Él. Y cuando reconocemos que no somos suficientes, empezaremos a descansar en la gracia de Dios, que sí es suficiente. Querido hermano, nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios. Por el contrario, es la oportunidad que Él usa para manifestar su gracia y su poder. Pablo le rogó al Señor que le quitara 3 veces ese aguijón. Pero Dios no lo hizo. En cambio, le dio una palabra que transformó su manera de vivir y de entender el propósito de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quitó de Pablo esa debilidad, no eliminó esa limitación, pero sí le prometió su poder, porque el propósito de Dios no se cumple cuando nos sentimos fuertes, capaces y suficientes, sino cuando dependemos completamente de Dios. Pablo entendió que su debilidad no era una señal de fracaso,
sino el lugar donde el poder de Cristo podía reposar sobre él. Y por eso pudo decir que prefería jactarse en sus debilidades para que el poder de Dios se manifestara en su vida. Querido hermano, ¿te ha pasado alguna vez que sientes que el llamado de Dios que te ha dado es demasiado grande para ti? A mí sí, yo también he estado allí. Pero mira lo que hizo Pablo. En lugar de esconder sus debilidades, de aparentar que todo está bien, él decidió gloriarse en ellas. ¿Por qué? Porque así el poder de Cristo podía descansar plenamente en él. Tal vez haya algo en tu vida que quizás le hayas pedido al Señor, no una, no dos, 3 veces quizás, que quite de tu vida. Y quizás Dios, en lugar de quitarlo, quiere usarte a través y a pesar de eso. Y quiere enseñarte que su gracia es suficiente y que su poder se manifiesta precisamente allí donde tú ya no puedes más. Vivir conforme al propósito de Dios no es esperar a ser más fuertes, sino aprender a caminar confiando en la gracia de Dios todos los días. Y cuando dejamos de luchar para ser suficientes, le damos espacio al poder de Dios para obrar en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Ahora bien, es importante aclarar algo. Cuando Pablo habla de su debilidad o de ese aguijón en la carne, no está hablando de un pecado o un mal hábito que no podía dejar. Porque a veces cuando escuchamos la palabra debilidad, nuestra mente inmediatamente se va directo a pensar en algún pecado o en algún hábito pecaminoso. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo no está justificando un hábito pecaminoso, sino que está hablando de una limitación, de una lucha constante, de una sensación de insuficiencia. Algo que lo hacía sentirse vulnerable y dependiente de Dios, algo que no podía controlar ni quitar por sus propias fuerzas. Dios siempre nos llama a la santidad y a despojarnos del pecado. De lo que estamos hablando es de esos momentos donde sientes que el reto es demasiado grande y tú muy pequeño. De esas limitaciones físicas, económicas o emocionales que no puedes cambiar. Es ese sentimiento de decir, Señor, yo sé que no soy lo suficientemente talentoso o fuerte para hacer lo que me pides. Así que, hermano, si hoy te sientes poca cosa para el llamado que Dios te hace, bienvenido al club. Pero es precisamente ese sentimiento de incapacidad e insuficiencia lo que Dios usa para que la gente vea que no eres tú, sino Él obrando a través de ti, a pesar de tus limitaciones y tus debilidades. Mi oración es que este versículo nos recuerde y nos anime a pensar que el verdadero propósito no se encuentra en nuestra fuerza, ni en nuestras habilidades, ni en nuestra suficiencia. El propósito de Dios para nuestras vidas se cumple de la manera más hermosa cuando reconocemos nuestras debilidades y aprendemos a depender completamente de la gracia y el poder de Dios. Hoy te animo a que ores para una dependencia más profunda de la gracia de Dios. Pídele a Dios que te muestre cómo esas áreas de tu vida donde te sientes limitado y débil pueden convertirse en el escenario perfecto donde Él manifieste su poder. Busca claridad sobre el propósito de Dios en tu vida, confiando en que Él puede usarte no por las fuerzas que tienes, sino por la suficiencia de su gracia y de su poder. Dios te bendiga.